Platicando con Lourdes Pérez, ella es subdirectora del INAH, del Instituto Nacional de Antropología, ¿sí? Y nos está compartiendo un evento que se va a realizar, es el sexto encuentro de historia y culturas regionales. Continuamos con el programa y al finalizar, Lourdes, ¿nos podrás decir, al ser el sexto encuentro, qué puedes rescatar de ahí? Porque es el sexto, o sea, ¿qué les deja el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Que digas tú, sí, hay que hacer el sexto porque sí deja. ¿Y qué es lo que deja? Ya, bien, pues como le comentaba Javier, la propuesta original es compartir como instituciones académicas y universitarias, en la mayoría de los casos, es compartir el conocimiento que se genera en estos espacios y a través de los proyectos de investigación con el público en general, el resultado de estos estudios, de las investigaciones que se hacen. Hacerlo de la manera más coloquial, ¿para qué? Pues para que como ciudadanos reflexionemos sobre nuestros procesos históricos, sobre nuestros fenómenos, sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita en este momento. Oye, esto, como decías hace unos momentos, esto de los choques culturales. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es hija de tarahumara y de menonita. De veras. Sí. ¡Uy, qué maravilla! Entonces, pero esto es un choque cultural serio. Pues sí, y luego nos falta el choque de los mestizos. De los mestizos, de los occidentales, de los descendientes, tú dime, de todo, alemanes, los descendientes de españoles, los descendientes de... Y en ese sentido, de repente hay gente que se siente orgullosa de pertenecer al pueblo que acabó con los apaches. Que exterminó a una minoría étnica. Sí, y que no era tan minoría, ¿no? Claro, en aquellos tiempos. Sí, bueno, sí. Pues son procesos históricos que tenemos que reflexionar exactamente. Hay quienes tienen una propuesta, incluso ahorita que mencionas eso, de más bien que deberían de quitar el monumento que tiene Joaquín Terrazas. Son polémicas, ¿verdad? Son propuestas muy polémicas, porque pues finalmente es una guerra de exterminio, ¿verdad? Esto de la guerra Apache para muchos podría considerarse como una guerra de exterminio de una minoría o de un grupo étnico. Entonces, bueno, pero así son los procesos históricos. Pero ¿qué hacer con los indios que llegaban a la ciudad y atacaban a las ciudades o a los pueblos? Porque ellos fueron desplazados. Es un fenómeno muy complejo. Pero bueno, así es. Necesitamos que, a la luz de las fuentes documentales originales, tenemos que revisar los procesos históricos y reflexionar sobre ellos. Entonces, bueno, pues ese es el quehacer de estos compañeros que aparecen en el programa de este evento, de este encuentro de historia y cultura regional, de historia y cultura regional, pues para eso, para que reflexionemos todos sobre estos fenómenos que hemos vivido y que de alguna manera nos marcan, ¿verdad?, en la actualidad. Y que yo no sé si tuviera razón, ¿cómo se llama? Jordán. Fernando Jordán. Sí. Cuando describe hasta las características de los habitantes de cada pueblo de Chihuahua que él se encontró, pues yo digo sí y no. Las características culturales y físicas, modos de hablar, y yo no sé si eso será cierto a la luz de todos estos estudios que ustedes, en toda esta, para decirlo así en lo general, todos ustedes han realizado y siguen haciendo acerca de Chihuahua. Mira, Javier, yo te debo decir que no hay verdad absoluta. Son opiniones personales, no hay verdades absolutas. Todo conocimiento es susceptible de cambio, ¿verdad? Todo se mueve, todo está en continuo movimiento. No podemos decir que las cosas son inamovibles, ni solo hay una forma de interpretar la historia. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo les digo que dependiendo de la suerte o de la suerte o de la habilidad del investigador para encontrar nuevos documentos, con ese nuevo documento cambia un poquito la versión de la historia. De ahí que nuestros historiadores locales, la mayoría autodidactas, caen de repente
Jesús Vargas, en discusiones, ¿no? En discusiones yo me refiero a otros más antiguos, pero no estamos hablando, no estamos personalizando. Pero sí, ese es suficientemente antiguo. No estoy personalizando, pero eso, uno encontró un documento y cree que la verdad está en ese documento, o sea que el dato exacto que él encuentra, ese es el que define la fundación, y empiezan a pelear ya, Javier, al grado de que si Chihuahua se fundó el 12 de octubre, a las 12 del día o a las 4:30, o sea. Porque he encontrado cada quien su documento. Cada quien encontró un documento, por decir algo, ¿verdad? Entonces, bueno, todo es movible, pues como les digo, todo está en constante cambio y movimiento, no podemos decir una sola versión de la historia, no la hay. Depende de la formación de cada quien, de sus antecedentes, de su forma de pensar, de su ideología, de sus antecedentes familiares. De su formación académica. Exacto, depende de la interpretación. Porque también pertenece a determinada corriente de investigación, ¿no? Exacto, en todas las profesiones. En todas las profesiones hay esta divergencia, ¿verdad? Hay escuelas diferentes de enfoque y de interpretación y de metodologías. Entonces, bueno, eso sería la reflexión que yo haría en este momento en ese asunto. No hay verdades absolutas. Cada investigador, la investigación es una materia dinámica que siempre va a cambiar. Entonces, qué padre es poder oír los diferentes enfoques o novedades que nos traen los diferentes investigadores, ¿verdad? Sí, yo estoy abordando esta convocatoria al sexto encuentro de historia, porque de repente a la mayor parte de la gente, quiero interpretarla, les dice, bueno, es un sexto encuentro de historia, de historiadores, y va a ser un encuentro aburrido para especialistas, sí. Pero si le empiezas a picar a los historiadores y a los especialistas, pues resulta verdaderamente atractivo. Yo voy a poner un ejemplo que a mí me ha servido mucho a propósito de esto de las corrientes de investigación. El libro de Pancho Villa, escrito por Paco Ignacio Taibo. ¿Qué tal? Que ese señor agarró, sobre el nacimiento de Villa, escribe, miren, el fulano escritor, investigador, encontró esto y dice esto, pero otro dice esto, y el otro dice esto, y el otro dice esto, pero yo creo que de acuerdo con todas las evidencias, creo que lo cierto, o puede ser lo más probable, es que haya ocurrido así. Es un trabajo, me parece que más honesto, más objetivo, digamos. Sí, claro. ¿Verdad? Que nos dice claramente las fuentes que él consultó, las diferentes versiones que se encontró. Y, bueno, finalmente él tiene derecho, y con todo, ¿verdad?, honestidad, a decir qué es lo que él piensa o qué es lo que le parece que es la información más esencial o más importante, más veraz de ese acontecimiento histórico que nos dice. Pero pues así es, entonces siempre nos vamos a encontrar, incluso sabemos que hay para muchos momentos políticos y discusiones, pues hay plumas apagadas o bueno, a orden, ¿verdad? Entonces pues siempre nos vamos a topar con ello. Yo tengo un amigo que, pues a propósito de los historiadores que se hacen por su propia cuenta, no estoy autorizado para decir el nombre porque quién sabe, un riquillo de Chihuahua le encargó que hiciera una historia sobre la familia y su paso por la mina de Santa Eulalia, que en el pasado fueron dueños de la mina. Y entonces, pues empezó este hombre, hizo la investigación y empezó a escribirla, y no le gustó al que le había ordenado la investigación. Y digo, no, pues tú me estás poniendo ahí. Dice, pues ¿cómo no? Pues si los trabajadores se morían a los 15 años de edad. De edad, sí. No de trabajo. Entonces empezó a relatar la explotación. Las condiciones de trabajo. Las condiciones verdaderas de trabajo a las que eran sometidos los trabajadores de la mina. Y entonces, bueno, pues ya no les gustó. Claro. A propósito de los trabajos. Sí. Por encargo. Exacto. Y bueno, pues así es. Ya estamos viendo pues que cuando se investiga, cuando se hace investigación con cierta metodología profesional, pues se tiene que llegar a conclusiones quizás que no le convienen al que lo ordenó, ¿verdad? Así es. Pero pues es el riesgo.
Pero, a propósito de este libro de Pancho Villa, ahí es donde por ejemplo, es un dato que a mí me llamó mucho la atención, que cuando la División del Norte llegó a Aguascalientes derrotada, eran 80 trenes. Imagínate. La División del Norte Sí. derrotada eran 80 trenes. Creo que ya nos vamos a ir al corte comercial, no. O Chuy Franco no nos manda. No, bueno, le seguimos. Bueno, y entonces, abre con la conferencia magistral de Víctor Orozco. Esa es la que abre el evento, el encuentro. Víctor Orozco viene a darnos una conferencia sobre la guerra de reforma en México, que es muy interesante. Pues ya sabemos la calidad de Víctor Orozco, nadie en duda de su... A las 10 de la mañana, a las 10 de la jueves mañana. 25 de abril, exactamente, en el salón. En la sala Da Vinci. En la es que sala están Da las Vinci. letras muy pequeñas, casi no alcanzo a leer. Uh-huh. Es en el Museo Semilla. Es Museo Semilla, sí. Yo me gustaría pues subrayar esto, que estamos ofreciendo un programa bastante dinámico, digamos. No son puras conferencias, que otros encuentros habían sido una conferencia tras otra, y luego resulta un poco pesado. Entonces ahora estamos ya manejando una estructura un poco más ágil, donde es conferencia magistral y luego salimos a una presentación de una exposición, a ver fotografías, que se mueva la gente un poquito, luego otra conferencia de Camino a Real de Tierra Adentro, que es un conjunto de fotografías hecho hace ya tiene como 10 años, esa colección fotográfica. La generó un convenio que hubo entre National Park Service en Estados Unidos y el INA México cuando inició el proyecto de Camino Real de Tierra Adentro. Ustedes deben estar enterados que en agosto del 2010 el Camino Real de Tierra Adentro fue declarado itinerario cultural por la UNESCO. Entonces ¿Y qué es esto del Camino Real? ¿Qué es el Camino Real de Tierra Adentro? Pues son rutas. Un itinerario cultural es una ruta comercial que no solo llevaba comercio, ¿verdad? Porque esas rutas de comunicación de la época colonial, en el que pues en principio avanza como como la conquista, ¿verdad? Se convierte en ir y venir con mercancías, gentes, costumbres, idiomas. Eso nos da cultura, choques culturales, guerras, todo, ¿no? Entonces, tiene una riqueza infinita, digamos, porque nos da mucho cómo llegaron tlaxcaltecas, ¿verdad? Acompañando a los primeros grupos de conquistas de misioneros, que eran los que empezaban a cultivar la tierra para poder sostener a los grupos, a los militares, etcétera. Entonces, el itinerario cultural es ese. La ruta de Camino Real es que nos trajeron el pan de pulque, por ejemplo, y los zarapes de Saltillo. Ándale, pues sí, todo, y la sal, y nosotros les aportamos pues bueno, el maíz y una serie de frutas y verduras que no conocían, cultura culinaria, ¿cómo secar la carne? Ándale, secada de carne, que eso es cultura las nómada. Conservas. Esas son culturas de nómadas de los pueblos del norte. Pobladores, sí, exactamente, de los cazadores recolectores del norte de México. Y entonces el Camino Real de Tierra Adentro es el que salía de la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, por Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, hasta Santa Fe. Y por Durango, y entonces se venía por esta ruta de Durango para acá, ¿por dónde llegaba? Por Valle de Allende, Parral, y luego Chihuahua. Y hasta por Santa Eulalia entraba. Pues, ¿cuál es? No hay una sola, Javier, como vuelvo a decir, no hay cosas inamovibles. Ajá. Depende, algunos se han de haber perdido y encontraron otras cosas, ¿verdad? Se salieron de una ruta y encontraron otras. Y ahí encontraron otro mineral, porque ¿verdad? Era una de sus motivaciones principales, encontrar minas. Encontrar la ciudad de oro. Encontrar Cíbola, o el Dorado, o la ciudad de oro, ¿verdad? Exactamente, esa era su motivación. Entonces, bueno, pues eso los llevó a ¿cómo se llama? A consolidar esa ruta en la que iban y venían con pues armamentos, animales, pues todo. Entonces, bueno, hay algunos trabajos de investigación al respecto. Tenemos a propósito una conferencia también magistral, digamos, me atrevo a decirlo porque sí, la va a ofrecer, nos la va a dar la doctora Cecilia Calderón, doctora en arquitectura,
que es especialista en el tema. Ella trabaja para ICOMOS, que es una organización que protege monumentos históricos, y ha hecho varios estudios en Valle de Allende. Valle de Allende es el único punto del Camino Real de Tierra Adentro en el estado de Chihuahua que quedó incluido en esta, porque era la más definida, la que tenía más elementos, más pues, vestigios de todo, exacto, porque llegó a tener un mercado increíblemente grande en su época de movimiento de comercial. Hay una aduana ahí, hay un edificio que fue la aduana del movimiento comercial de esa región. Entonces, bueno, ese es el punto hasta esta etapa de Chihuahua, el único que está incluido en el itinerario. Entonces el INA, que es al que estoy representando yo ahora, eso fue lo que ofreció y planteó en su participación en este 6º encuentro. Una exposición sobre Camino Real y una conferencia sobre ese tema para redondear, para hacerlo más completo. Los itinerarios culturales traspasan fronteras. De la doctora Cecilia Calderón. Exacto. Esa sería la segunda conferencia del primer día, jueves 25, programada a la 1 de la tarde. La conferencia de ella, ¿verdad? Creo. Sí, 12:30, bueno, pero sí. Ahí se va. Y luego vienen las mesas. De mesas de trabajo a las 3 de la tarde. En la tarde, ahí cambiamos otra vez el formato y es donde ofrecemos esta nueva versión o esta nueva integración donde ya estamos incluyendo a estudiantes con sus maestros en mesas de discusión sobre temas concretos de tesis, temas de tesis, si son ayudantes de investigación van a hablar un poco del trabajo que están haciendo, pero discutiéndolo entre dos instituciones. ¿Sí? Estamos ofreciendo pues 3 temas fundamentalmente, me parece, que son el de interculturalidad o interlegalidad a esto que te referías del sistema de aplicación de justicia. De justicia, exactamente. Hay otro evento que habla otra de las mesas que es sobre estudios de género. Me parece que son otro de los temas. Yo no le he dado mucho seguimiento, no puedo ahondar mayormente porque no conozco al grupo, pero ahí van a estar. Y otro sobre tecnologías a la investigación. Sí, tecnología aplicada a la investigación. Social. Exacto, a la investigación social, que es novedoso, porque la tecnología, pues para ciencias exactas es muy entendible, pero sí. Cómo ahora nos van a platicar esa experiencia de los estudiantes, cómo aprovechar la tecnología actual para la investigación social. Sí, por ejemplo, por cómo desaparecieron las sociedades mayas que habitaba Chichén Itzá. Pues mira, Javier, ¿qué quieres que te diga? Eso es muy polémico. En todas las, cada arqueólogo va a dar su interpretación. Pero pues yo estoy pensando en la tecnología. De punta aplicada a la investigación sobre esto, pues quiere decir que pues podemos avanzar. Sí. O esta polémica de qué constituían las casas, las de 40 casas, ¿qué cosa eran? Pues son casas habitación, son condominios de lujo en la sierra de Madera. Era el Santa Fe de entonces. ¿Los conoces? Vayan. Sí, estar ahí y decir, es que levantarte y amanecer con esta vista, qué maravilla. Pues eran casas, eran sus habitaciones, donde se refugiaban. Mi interpretación es que básicamente vivían ahí en invierno, ¿verdad? Cuando el frío era muy inclemente, pues ahí era donde se resguardaban, porque si había críos chiquillos, pues hay que estar ahí para que no se enfermen, y los hombres fuertes pues tendrán que bajar a conseguir la comida, ¿verdad? Ir a cazar, ir a traer frutas o lo que encuentren, ¿verdad? Lo que se pueda. Ahí guardaban. Si ustedes conocen 40 casas o Cueva de la Olla o Cueva Grande, pues dentro de las grandes cuevas, estas grandes cuevas, hay unas ollas grandotas que son unos graneros. Entonces, pues ahí se almacenaba el alimento, el grano, pues para sobrevivir en la época de frío, ¿no? Entonces, bueno,
y que además en esa zona el frío es fuerte, sí, terrible. Sí, entonces, bueno, pues la arqueología es un área muy, muy bonita, muy interesante, que en donde, bueno, pues los estudiantes fíjate que curioso que cuando abrimos la escuela de antropología, muchos de los estudiantes estaban con la idea de que iban a estudiar arqueología, y nosotros es antropología social, así empezó. Y tienen esa expectativa, todos quieren ser Indiana Jones, o quieren descubrir las pirámides de Egipto. Pero y Indiana aquí, Jones el marido de la muchacha, pero no el que tiene que pasarse horas y horas bajo el sol. Escarbando y así con todo cuidado. Sí. Esa es otra cosa, no es la aventura. Sí son pues, toda una aventura ser arqueólogo, como todo yo creo. Pero bueno, aquí están con esa idea de que tenemos que preparar otro tipo de arqueólogo para el norte de México, porque aquí no vamos a encontrar pirámides, vamos a encontrar 40 casas, muchas. Les voy a comentar que un trabajo de investigación de un arqueólogo del Centro INA, que actualmente él es el director del Museo de las Culturas del Norte y de Paquimé. Él lleva registradas como más de 100 sitios de casas en acantilado. Es decir, lo conseguimos por ahí un apoyo y se sobrevolaron los cañones de la Sierra Madre en esa parte de madera y se ven muchas cuevas con vestigios arqueológicos. De hecho, está trabajando en una que parece, estamos casi seguros que es la misma foto una de las fotos que publicaron Carl Lumholtz. Carl Lumholtz fue un noruego que es un explorador que vino a finales hace como 100 años, un poquito más de 100 años, y hizo registros muy importantes sobre las minorías, sobre los indígenas en la sierra, toda la Sierra Madre Occidental, y llegó hasta Nayarit. Y bueno, una de esas cuevas la retrató ahí en la zona de madera, y estamos con que esa es. Esa es, ya la encontraron. Sí, pues ya la reencontramos, porque sí, claro. luego hay quienes dicen, ya la descubrieron, pues sí, ya. Pues ya había foto. Ya había foto. Pero bueno, así es de apasionante la arqueología, es muy, muy bonita. Da para mucho todavía. Híjole, pues es que el estado es gigantesco. Es muy grande. Y contrariamente a lo que se piensa, lo habitaban una gran cantidad de pueblos. Grupos, muchos. Eso estamos hablando de los de la sierra. Luego ya, pues, la llanura, la gran cultura paquimé en las llanuras de Casas Grandes, y luego hay otro grupo totalmente distinto que son los cazadores-recolectores del desierto, que eso también es otro tema. Conchos. Pues conchos, los pimas, bueno, hay muchos. Yo me acuerdo... los tobosos, por ejemplo, ¿qué dijo Pancho Barrio cuando fue gobernador? ¿Qué dijo? No me acuerdo, a ver, platícanela. No, pues fue a Camargo y a un acto, y lo recibieron en una escuela primaria que tenía murales sobre la historia de Chihuahua. Algunos que nos están escuchando van a saber qué escuela, yo no lo ubico. Pero Barrio ya para entonces necesitaba lentes y no usaba. Entonces, pues interpretó en su discurso las imágenes que veía, y en una de esas interpretó que era una lucha de los españoles contra los tobosos. En realidad no se trataba de eso, sino que era Benito Juárez al mando, viniendo al norte. Pero entonces Pancho Barrio dijo, no, es que eso se encuentra ahí, es una lucha ahí terrible entre los españoles y los tobosos, que nos dieron mucha guerra. Ándale. Él se puso del lado de los españoles, y los tobosos no existen ya. Ya no existen. Así es. ¿Y no se necesita mucho lente para ver eso? Sí, no, pues es que quién sabe de tanto, estabas muy cegatón, pero así ocurrió. Así. Bien. Bueno, pues ¿qué? Después tenemos en la tarde otra conferencia que va a resultar también, creo yo, bastante interesante, es la de la doctora Harris, también doctora en lingüística. Es maestra, eso es muy interesante. Ella es maestra de la Escuela de Antropología y Antropología del Norte de México. Del Norte de México, es de aquí. Y ella nos va a hablar sobre biodiversidad en la sierra, ¿verdad? En la Tarahumara. En la Tarahumara. Ella tiene experiencias muy interesantes en trabajo de campo en la sierra en estos últimos años de ¿qué digo?
de situaciones de violencia y eso, y tiene muy buenas información, es una gente muy muy capacitada y es lingüista. Ella, su especialidad es la lingüística y es una de las carreras que va a ofrecer este tronco común. Nos quedan 5 minutos. Bien. Oye, y también se presenta el libro de Chihuahua Hoy 2012. También. Ustedes saben que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al frente de Víctor Orozco, ha generado ya por... ¿Qué libro es? ¿Qué versión es esa? 2012. El 12. Bueno, pues yo creo que ya lleva por lo menos unos casi 10 años, yo creo, ¿no, sí, Javier? Yo creo que sí. Publicando una serie de ensayos de investigadores diversos sobre diversos aspectos, analistas sobre Chihuahua siempre, ¿verdad? Su historia, economía, política y cultura. Bueno, ya para que no se nos vaya a acabar el tiempo, porque creo que vale mucho la pena, es comentarles que la participación de los estudiantes en estos encuentros es importante. Y ahí vamos a tener a nivel de acto cultural o de evento cultural la participación de estudiantes de la escuela de antropología en un grupo de música. Sí. Y un grupo de performance, me parece. Entonces, también eso es padre. Entonces, entre conferencia y conferencia hay un evento musical así, o de disipación, digamos, para que no se haga tan pesada la... Sí, y termina con el 5 para 3. Ah, 5 para 3. Muy bien. ¿Ahí sí vas a ir? De los Villegas. Ahí sí vas a ir. No, es que están muy interesantes. Son Mira, buenos. Bueno, ahí ese no había que fallarle, pero, por ejemplo, el sistema jurídico Rarámuri, que va a presentar el doctor Oscar Müller. Ajá, él viene por parte de la Universidad de La Salle. Sí, creo también, pues ese se va a completar bastante con la mesa de interlegalidad. Sí, interculturalidad del Estado de Chihuahua, que es el de las distintos... bueno, y además hay otro, bueno, es el que se complementa. Y luego... pues, la primera escuela de filosofía en Chihuahua. Mira, también del otro doctor. Miren, pues no, estamos a un muy buen nivel, ¿verdad? Nuestros conferencistas, la mayoría tienen ese grado ya de doctorado, que eso daba, pues bueno, habla bien. Oye, Lourdes, sistema jurídico Rarámuri. Sí. Esa conferencia nos la va a ofrecer el doctor también Oscar Krill. Müller Krill. Chamizal, reflexiones a medio siglo del acuerdo territorial. Que eso está padre porque es una reflexión sobre nuestra condición fronteriza, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los temas... Que cuando nos volvimos más patriotas porque recuperamos un pedacito de tierra. Un pedacito, exactamente. Sí, bueno. Sí, y dijimos que López Mateos había recuperado la patria solo porque el río Bravo nos había robado parte del territorio nacional. Y los gringos dijeron, pues cómo no, pues si lo que es de aquí, entonces nos quedamos con él. Bueno, y López Mateos hizo las negociaciones para que... hay otra cosa que... bueno, entonces... Esta es una que te interesa mucho, Georgina, aparte de todas estas. Es una mesa de trabajo, ya la vi. La mujer a través de la historia. La mujer a través de la historia. Esa puede estar muy interesante. Me imagino que es a través de la historia de Chihuahua. De Chihuahua, sí. Yo debo comentar algo que a lo mejor, para que la gente se alerte. Las 3 mesas van a ser simultáneas, o sea, ahí sí no se pueden oír las 3, o tú tienes que seleccionar una de las 3 opciones, porque son simultáneas. En diferentes espacios, simultáneamente se van a abrir las 3 mesas que van a dedicarle 2 horas más o menos a la exposición y a la discusión del tema. Jueves 25 de abril, las mesas serían a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Por ahí pasamos Lourdes. Y luego es el 25 y 26 de abril estos eventos en el Museo Semilla. A las 10 de la mañana empiezan los 2 días. Y luego te hablamos para que vengas y nos platiques cómo estuvieron las mesas de trabajo. Claro. Y para que compartas con nosotros los resultados. Claro. O si quieren, podemos convocar a los maestros, a los profesores que dirijan las mesas. Ellos pueden también venir a platicar. Y así abrimos el espacio para que otras gentes también de viva voz platiquen de su enfoque, ¿verdad? Sí. Porque es fundamentalmente eso. Lourdes, nos queda un minuto, ¿algo que desees agregar? No, pues nada más invitarlos, convocarlos pues a que aprovechen estas oportunidades. Es entrada libre, gratuita por supuesto. Entonces es el esfuerzo que hacen estas instituciones universitarias y académicas de la cultura para compartir
la investigación, el conocimiento y convocarlos a la reflexión. Muy bien. Muchas gracias, Lourdes. A usted también muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mañana